Llevamos un momento la atención a la postura, al cuerpo. A ir gradualmente tomando conciencia de esas sensaciones que acompañan el respirar. Conectar una vez más con esa motivación o motivaciones que nos han impulsado a venir a este curso, intentando reconocer ese anhelo más básico. Nos impulsa a buscar felicidad, a buscar aliviar el sufrimiento, el dolor. Pues también tratar de reconocer eso en las personas que queremos, en personas con las que nos cruzamos a menudo, compañeros de trabajo, gente que encontramos cuando vamos a comprar, vecino. Observando sus acciones, tratar de reconocer si esa persona parece que también busca ese ser feliz, esa satisfacción, bienestar. Tratar de reconocer si también hay alguien que sufre, experimenta dolor, que ante esas experiencias busca aliviar eso.
manteniendo la atención, esa mente más serena, más quieta, más calma. Vamos tomando más conciencia del entorno, vamos saliendo progresivamente de la sesión formal. En sánscrito lo que se traduce por meditar es bhavana, significa cultivar. En tibetano se traduce como gom, significa familiarizarse. La meditación es cultivar, familiarizarse con ciertos estados mentales, ciertas actitudes, desprenderse también de ciertas actitudes. Y es un trabajo que no termina cuando estamos sentados con las piernas cruzadas, espalda recta. Es un trabajo que queremos llevar más allá de lo que es una sesión formal de meditación. Cultivar la atención 5, 10, 20 minutos, una hora. Si después lo que hacemos es estar distraídos y dejarnos llevar por el primer estímulo que nos pasa por la cabeza o por el cuerpo, pues de poco va a servir. Lo que cultivamos en la sesión lo descultivamos después. Es por eso que es bueno que haya una continuidad, que tratemos de que haya una continuidad entre aquello que cultivamos en una sesión formal y el día a día. Porque si creemos que poner en práctica estas cosas es algo que se hace sentado en el cojín, ese es un tiempo muy limitado que tenemos durante el día. Hay muchas más horas en el día que si mantenemos conciencia de eso que queremos cultivar, intentamos incluso cultivarlo activamente, nos va a producir un mayor resultado que no si le dedicamos solo 20 minutos al día y después hacemos lo contrario. Se trataría en la sesión formal, en cierta manera, reconectar con ciertas cosas, y luego cuando termino, gradualmente entro en otra manera de practicar, en otra manera de funcionar en el práctico, que es con más actividad, estímulos, hablando con los demás, yendo al trabajo, cogiendo el coche, pero intento mantener conciencia de eso que he cultivado. Si he cultivado atención, intento, al salir de la sesión, hacer lo siguiente con atención. Que es la mañana me voy a tomar una ducha, pues me tomo una ducha con más conciencia, no pensando que ya es mi jornada laboral y para el día de hoy y el próximo mes. Intento ser más consciente de lo que voy haciendo. Que he cultivado un tomar más conciencia de esa intención, esa aspiración, esa dirección que quiero seguir en mi vida. Intento durante el día también tomar conciencia de eso. No hace falta que sea cada segundo, no, eso no es posible. Si estoy trabajando no puedo estar cada segundo pensando además también en esas cosas, pero sí que puedo en momentos determinados lanzarme un recordatorio, dejar que que además es algo que sucede inconscientemente. Si por la mañana me he motivado fuertemente a vivir ese día siguiendo una determinada dirección, es fácil que durante el día eso surja. No subestimemos el valor de lo que es el inconsciente, ¿no? Cuando decidimos ciertas cosas y las decidimos de corazón y dedicándole un tiempo, eso permite que durante el día haya un aviso, ¿no? Un recordatorio que surge a veces automáticamente. Hoy había decidido vigilar eso, ¡pum! Y en el momento que se dan las circunstancias sale la alerta. Hoy has decidido vigilar eso. Es lo que nos permite, cuando por ejemplo vamos al médico, nos dice que no debemos comer ciertas cosas o que tenemos que tomar una pastilla cada 8 horas, que se nos disparen ciertas alertas. La pastilla es lo que se llama memoria. Bien, en la sesión de meditación cultivamos también esa memoria, pero no es solo memoria de acontecimientos pasados, recordar experiencias y demás. Eso es un aspecto de la memoria. Memoria también es recordar en relación al futuro, recordar que tienes que ir al dentista, recordar que tienes que tomar la pastilla, recordar, etcétera, muchísimas cosas. Ser conscientes también en esa visión de futuro. Eso también se desarrolla en el desarrollo de la concentración y eso es esencial para sostener nuestros valores, para vivir de acuerdo con nuestros valores. Veo qué es lo que tiene valor para mí y hay un recordar
que hace que cuando se den las condiciones recuerde que yo apuesto por ciertas cosas y no por otras. Y quizá hay un impulso muy básico, biológico, que me impulsa a ir por ahí, y entonces sale el recordatorio, mis valores son otros. Y bueno, pues sí, tengo algo de animal, pero soy un ser humano. Los seres humanos tenemos esa capacidad de ir, entre comillas, contra natura. Y digo entre comillas, porque en los seres humanos eso no es contra natura, eso es natural. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos una inclinación hacia la ética. Somos seres altamente sociales. Los seres altamente sociales necesitan de una serie de cualidades que seres altamente individuales no necesitan, entre las que se incluyen una serie de habilidades emocionales, habilidades en la relación con los demás, que un ser que solo se encuentra con iguales para reproducirse no necesita. Los seres sociales necesitan toda una serie de habilidades, como por ejemplo reconocer el estado anímico de otros seres, reconocer sus emociones, que un animal que vive solo y solo se relaciona con otros en la época de apareamiento y demás, no necesita. Los seres humanos sí. Y en esas habilidades sociales se incluye una ética. Si nos dejáramos llevar por impulsos básicos, destruiríamos lo que sustenta nuestros vínculos sociales. Si a la mínima de cambio ante cualquier agresión el impulso que dominara es el de agredir y el de incluso matar, tendríamos muchísimos más conflictos de los que tenemos. Pero hay algo natural que nos impide, que nos frena en el dañar, que nos frena en ciertas conductas, que si bien puede haber un impulso fuerte a nivel biológico, hay otro impulso que también podríamos considerar natural, que nos impulsa a actuar de una forma que nos distingue de animales, especialmente animales más individuales, quizá. No somos fieras, por decirlo de otra forma. Somos criaturas sociales. Y eso en el budismo se explica de otra forma, o también se da por hecho. Hay esa conciencia de que somos seres sociales y eso tiene sentido. Y no solo tiene sentido a nivel evolutivo, pero es que además a nivel evolutivo eso tiene sentido. Cada vez está más demostrado. Esa es la fuerza evolutiva de los seres humanos y de muchísimos mamíferos. El éxito de ciertas especies ya no se considera que sea fruto de su fortaleza, de que sean más fuertes o más adaptados en el sentido de mejor depredador, mejor agresor, sino que la virtud, aquello que ha permitido que los seres humanos sean una especie con éxito, y así muchas otras especies, es su capacidad de cooperación, de reconocer a los demás y de construir sociedades complejas. Como animales, damos pena. Damos bastante pena, ¿no? Y como animales, nos cogen a uno de nosotros y nos lanzan a un bosque sin nada, damos bastante pena. No tenemos ni pelo para abrigarnos. Y además caminamos erguidos, que sí, para unas cosas muy bien, nos deja las manos libres, pero también nos genera problemas de espalda y demás, la cabeza nos pesa. Los animales tienen una forma que les evita un montón de problemas de espalda, físicamente menos problemas que nosotros. O sea, no es nuestra mayor virtud. Nosotros con nuestras propias manos, si tenemos que sobrevivir solitos, sin herramientas y demás, ¿cómo vamos a cazar con estas manos? Pues si no tenemos garras, no tenemos nada. Si nos ponen un triste jabalí, un 1 contra 1 y nos destroza, un cerdo, no es nuestra fortaleza no es eso más básico que podemos reconocer que en otros animales sí que es un aspecto de fortaleza. Los seres humanos, especialmente, y también en otras especies, su fortaleza es esos vínculos sociales. Así que la ética es algo natural en el ser humano. Tenemos una inclinación biológica incluso a la ética. Pero a veces parece que sea algo totalmente alieno, ¿no? Algo antinatural. Lo natural es seguir el impulso.
No, en los seres humanos lo natural es cuestionarse el impulso, porque hay algo que pone en cuestión la validez o la bondad de ese impulso, que es el conjunto. Si ese impulso es dañino para todo el conjunto, hay una tendencia a evitar ese impulso. Luego eso viene modulado por la educación cultural. Lo que propone el budismo es que nos demos cuenta de las virtudes de esas actitudes, no solo a nivel global, sino también a nivel individual. Vivir de acuerdo a ciertos valores de respeto hacia uno mismo, hacia los demás, nos permite cultivar una satisfacción cada vez más profunda. En la gratificación inmediata, quizá no hay color, mucho mejor el impulso, ese impulso más básico. Ya, pero aquí estamos hablando de periodos de tiempo más largos. Los seres humanos podemos valorar con más perspectiva, esa capacidad racional que nos permite ver con más perspectiva. Podemos desarrollar esa sabiduría. Podemos ver si la gratificación inmediata es algo que compensa, ¿no? Y si en un periodo de tiempo más largo esa gratificación inmediata es suficiente, pues mejor invertir en algo que nos dé beneficios más a largo plazo. Quizá no tan espectaculares en el momento de la acción, pero que vayan construyendo una satisfacción cada vez más profunda, más estable. La satisfacción que obtendríamos cultivando, por ejemplo, una cierta ética, es una satisfacción más a largo plazo, que no quiere decir que no tenga ya una satisfacción inmediata, es una inversión que irá dando sus frutos a lo largo del tiempo. La gratificación inmediata la experimento y se va. Y las consecuencias de ese acto no se van. Si por buscar esa gratificación inmediata hago daño a alguien o me hago daño a mí, las consecuencias van a estar ahí. Esas no se van. El estímulo agradable se ha ido. La gratificación se ha ido. Las consecuencias de esa acción no se van. Por buscar lo agradable, sin valorar las consecuencias a largo plazo, nos intoxicamos, nos hacemos daño físicamente, mentalmente, obtenemos una gratificación inmediata y a largo plazo terminamos sufriendo. La sabiduría es la que nos permite ver cómo la gratificación inmediata no siempre es la mejor manera de actuar, como buscar la gratificación inmediata puede ser, y es a menudo, fuente de sufrimiento. Aparte está estudiado, eso es otra cosa que la ciencia también ha estudiado, ese buscar la gratificación inmediata nos condiciona a sufrir. Cuanto más adictos estamos a la gratificación inmediata, más proclives a sufrir depresiones, ansiedades. Así que lo que dice el budismo incluso tiene cierto sentido cuando se estudia científicamente. Ese buscar la gratificación inmediata no es una buena manera de buscar auténtica satisfacción y bienestar. Luego podemos experimentar cosas que nos dan bienestar inmediato, pero el punto es no buscarlo como una finalidad, no aferrarnos a eso como si fuera la fuente última de felicidad. Reconocer que eso es algo temporal si lo experimento bien, si no, tranquilo, no pasa nada. Sentirse miserable por no experimentar, cuando tener, por ejemplo, cierta comida delante. ¿Por qué sentirse miserable? Uno se siente miserable cuando cree que eso es una fuente de felicidad. Cuando el caviar con champán, eso es fuente auténtica de felicidad. Cuando no tengo eso, me siento miserable. Pero si no creyera que eso es una fuente de felicidad última, me bebería un vaso de agua y un poco de pan y estaría igual de satisfecho. De hecho, estaría más satisfecho si no tuviese esa dependencia. Bien, porque para el budismo el largo plazo de esa perspectiva se extiende además más allá de esta vida. Y voy a introducir ciertos aspectos de lo que es la visión budista de la realidad que nos permitirán entender después el valor de esa mente del despertar o bodhicitta. Para el budismo existe la reencarnación, nos reencarnamos, estamos aferrados a esa sensación de encarnación, que es una sensación de separación, es algo que nos separa, el estar encarnados nos separa.
Estamos metidos, según la visión budista, podemos ver así, nuestra mente está encapsulada en un cuerpo. Experimentamos la realidad a través de ese cuerpo, a través de los sentidos. Experimentamos incluso, ¿no?, lo que sería nuestro mundo interno condicionado por un sistema nervioso. Para el budismo, la mente no es el cerebro, no es un producto cerebral, pero interacciona con el cuerpo, interacciona con el cerebro. Y nuestra experiencia consciente, lo que somos conscientes, está condicionado por nuestro cuerpo, está condicionado por nuestro cerebro, por nuestro sistema nervioso. Eso con lo que tan familiarizados estamos es ese aspecto de la mente que surge en interacción con el cuerpo. Nuestra percepción viene condicionada por el cuerpo, pero para el budismo nuestra conciencia es más que esa interacción con el cuerpo. Es más amplia, no tendría por qué interaccionar con un cuerpo. Es como si cogiéramos algo amplio, inmaterial, que no tiene límites, y lo metiéramos dentro de un recipiente. Entonces empezáramos a ser conscientes de la realidad desde dentro del recipiente. Encapsulamos nuestra mente ahí dentro, la encerramos, le hacemos unos agujeritos y empezamos a ver la realidad desde ahí dentro. Pero para el budismo la mente es algo inmaterial, no tiene por qué estar limitado por nada material. Pero en el momento que nos identificamos con lo material, con un cuerpo, nuestra mente se ve limitada. Nuestra experiencia consciente se ve limitada. Nos fascina lo que percibimos a través de los sentidos. Nos fascinan pensamientos, emociones, y nos fascina esa frontera que hemos delimitado, en la que incluimos el cuerpo y a la que le ponemos la etiquetita yo, la que identificamos como yo. Pero a veces yo, no yo con un nombre y apellidos, no, yo, me, mí, lo mío. Nos identificamos fuertemente con eso. Y para el budismo esa identificación tan fuerte nos impulsa una y otra vez a meternos en distintos tipos de cuerpos. Estamos familiarizados con ellos, con esa experiencia corpórea, con esa experiencia encarnada, y nos da pánico el salir de la jaula. Nos hemos acostumbrado a una experiencia de la conciencia enjaulada en yo, yo en mayúsculas, no un yo sano, no, yo separado del universo, yo el centro del universo, yo lo más importante, yo algo súper sólido, concreto. Si perdemos esa solidez en el budismo, nos sentimos despojados de algo precioso, algo que hemos dado un valor tremendo. No nos reconocemos y buscamos otra vez encarnarnos, otra vez separarnos de una experiencia más amplia. Eso, según el budismo, nos impulsa a coger distintas formas, distintos nacimientos, de nacer una y otra vez. Pero para el budismo, a diferencia de algunas, yo no diría tradiciones, yo diría ideas que corren por el mundo, a veces un poco, cogiendo un poquito de espiritualidad de aquí y de allá. Para el budismo no hay una progresión lineal, en línea ascendente. Para el budismo la realidad es más bien cíclica. Un día estás en la parte alta del círculo, o una vida estás en la parte alta del círculo, en la siguiente no tienes por qué seguir ahí, puedes bajar. O si no estabas en la parte alta puedes subir, pero también puedes bajar. Estás en una existencia en la que puedes estar en la parte alta, fácilmente puedes bajar, mantenerte ahí un tiempo, ir dando vueltas por ahí abajo, después haces algo, ¡pam!, subes para arriba, subes un poquito más, vuelves a caer. No hay una línea de progresión ascendente. Los seres humanos siempre seguirán siendo seres humanos y cada vez mejores, con mejores vidas. Para el budismo eso no es así. ¿Por qué no es así? Bien, porque ese proceso no está regulado por una fuerza externa que nos recompensa o castiga o nos da lecciones, nos pone en esa situación para que aprendamos algo. No. Ese proceso está controlado por cosas muy básicas que no tienen intencionalidad,
como son ciertas actitudes y las acciones que hacemos. Lo que en sánscrito se conoce por karma y que tan mal entendido está hoy en día y cada vez más. Parece que sea una cuestión de justicia divina el karma. El budismo no es justicia divina, es pura causa-efecto. Cultivas ciertas cosas, eso tiene unas consecuencias. Pero no tiene unas consecuencias mágicas, tiene unas consecuencias psicológicas. Karma es acción. Según el budismo, todas nuestras acciones tienen un impacto en nuestra mente. Dicho de otra forma, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que experimentamos, queda almacenado en el inconsciente. Tenemos memoria de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos experimentado, en un nivel mucho más profundo de la mente, que el budismo no llama el inconsciente. La psicología describe, y se parece bastante a lo que el budismo apuntaría a esos niveles más profundos, como el inconsciente, que para el budismo no es necesariamente algo inconsciente, es algo de lo que podemos tomar conciencia, mediante el desarrollo de la concentración, por ejemplo. Para el budismo la conciencia tiene un aspecto más superficial, que es el que experimentamos habitualmente, el de los sentidos y demás, aspectos más sutiles, pensamientos, emociones, eso ya es algo más sutil, no es tan burdo, la mente del sueño aún más sutil, pero es que para el budismo hay niveles de conciencia aún más sutiles que esos, pero esos permanecen desconocidos para nosotros, por eso encajaría con la definición de un inconsciente, algo que no conocemos, de lo que no somos conscientes, pero influye toda nuestra experiencia. Para el budismo eso puede ser conocido, pero tienes que entrenarte para ello. Tienes que hacer retiros de meditación, y muchos años de práctica meditativa intensa, ciertas técnicas yógicas para conseguir tomar conciencia de esos niveles muy sutiles de conciencia que se dice que de forma natural experimentaremos el día que muramos. En ese momento tendremos una buena oportunidad para experimentar eso. El problema es que estaremos tan confundidos y tan fuera de lugar que lo más probable es que ni nos demos cuenta de que era eso. En cualquier caso, en el budismo las acciones que hacemos, motivados por ciertas actitudes, dejan una huella en nuestra mente. Si lo queréis, para simplificar y no extenderme demasiado, podríamos entender que hay ciertas actitudes que nos conectan con esa fuente de satisfacción más profunda. Hay ciertas actitudes que hacen que nuestra mente se vuelva más sutil, que nuestra conciencia se vuelva más sutil, o que percibamos cosas más sutiles, que nos acercan más a esos niveles más profundos de conciencia. Esos niveles más profundos de conciencia, se dice que cuando uno conecta con ellos, cuando uno accede a ellos o se acerca a ellos, experimenta cada vez más satisfacción, placer, alegría, todas las cualidades positivas que podamos concebir. En cierta medida, y esa es la visión budista, en la naturaleza más profunda de nuestra mente está toda la satisfacción que experimentamos. Toda esa satisfacción, alegría, además, todas esas cosas que valoramos como positivas provienen de esos niveles más profundos, que con determinadas condiciones provocan perturbaciones en los niveles más superficiales. Entre esas condiciones está el tener una actitud ética. Eso permite que la mente funcione de una cierta forma. Esa actitud ética implica despojarse de una serie de actitudes. Para el budismo hay actitudes que nos acercan a esa sutileza de la conciencia, que nos permiten reconocer aspectos más sutiles de nuestra mente o los efectos de esa mente más sutil en el nivel más superficial, como que calman la agitación de los niveles superficiales, dejan el océano en calma y permiten ver con más claridad lo que hay debajo, o que lo que hay debajo tenga un efecto a nivel superficial. Hay actitudes que lo que hacen es agitar nuestra mente y nos alejan de esos estados. ¿Cuáles son las actitudes que nos alejan de esos estados? Actitudes basadas en la ignorancia, de no reconocer cómo es la realidad de nosotros mismos, cómo es la realidad de los demás, la realidad en general, los fenómenos en general. Actitudes como, por ejemplo, el aferrarse a las cosas pensando que me van a dar satisfacción por sí mismas. Eso es una creencia absurda. No hay nada material que tenga la capacidad de darme satisfacción como algo inherente. No es una propiedad del mundo físico. Las cosas materiales no tienen esa propiedad, punto final.
Y es por eso que la misma cosa un día me da satisfacción, o creo que me da satisfacción, y al siguiente no me da nada. Y es por eso que la misma cosa a una persona le produce gran placer y a la otra no. Porque si el objeto tuviese esa capacidad, tendría que darlo siempre, tendría que darlo a todos. Pero nuestra experiencia concuerda con esa afirmación. Es más, en todo el estudio de lo físico, de lo material, ¿alguien ha descubierto partículas de satisfacción? Una energía secreta que podemos poner en lo material, que Steve Jobs descubrió y puso en su manzana mordida, y por eso nos gusta tanto. O gusta tanto a algunos, porque son afortunados de tener el receptor apropiado de esas partículas de satisfacción. Nació con el gen de la manzana mordida, y cuando encuentra la manzana mordida, fluye la satisfacción. No tiene ningún sentido, pero aún así funcionamos como si eso fuese así. Apostamos por esas cosas como si fuese fuente inherente de felicidad. Bien, cualquier actitud que surja de esa creencia supersticiosa es una actitud condenada al fracaso. Nos está abocando a buscar la felicidad de manera equivocada. Por lo tanto, para el budismo, todo ese tipo de acciones que están motivadas por actitudes que se basan en esas creencias erróneas nos están llevando por la dirección equivocada. Y la creencia más perniciosa y la más perjudicial, porque bueno, eso pues tiene unas consecuencias, pero las consecuencias pueden ser más o menos limitadas, pero la creencia más perjudicial, según la visión budista en la que se incluye esa reencarnación, es que me identifico con un cuerpo, es decir, con unos cuantos millones de células y unos muchos más millones de bacterias, y le meto ahí yo, o mi cuerpo. Son células. Y de hecho, si esas células son conscientes, no sé si les gustará mucho que las identifique como yo y las trate como tal. El budismo no dice que sean conscientes, por eso, si no sería una cosa extrañísima. Cada vez que me rasco y arranco algunas de esas células pobres de la piel, desgraciado que soy, ¿no? Maltratando ahí millones de células. O cada vez que me tomo según qué sustancias que producen un daño en el cuerpo, estoy dañando a quién sabe cuántas células. Al budismo no son conscientes, pero están ahí. Y mirad cómo cambia el ver el cuerpo como una agrupación de millones de células y bacterias a mi cuerpo. Mi cuerpo es una cosa muy sólida, muy concreta, es mío. Y a veces es yo. Si alguien lo golpea es yo. Si me miro en el espejo es yo. No es mi cuerpo. Ese soy yo. A veces es yo, a veces es mío. Y también es curioso eso. Es una cosa o la otra. Si es yo, es yo. ¿Cómo puede ser que sea yo y mío? Si es así por naturaleza, si por naturaleza es yo o por naturaleza es mío, ¿por qué un día es yo y el otro mío? Y después cuando lo analizo científicamente es una agrupación de células que hacen lo que pueden para que eso se mantenga, ¿no?, funcionando de cierto modo. Y yo voy ahí y le meto la etiqueta yo y me la creo, eso soy yo. Es una agrupación, un montón de células. Eso es tu cuerpo, ya está. Pero nos identificamos con eso dándole un extra. Y para el budismo, como os decía antes, ese extra es el que impulsa a buscar otro nuevo. Pero fijaos, dejando de lado la parte mental, todo el sufrimiento y las necesidades que hay que cubrir para mantener ese cuerpo. Imagináis tener un cuerpo de luz, no pasara frío ni calor, que no hubiese que alimentar, que no envejeciera. En cambio nos encanta este cuerpo, es yo, es mío. Ya, este cuerpo está envejeciendo continuamente, hay que darle de comer, hay que abrigarle, hay que cuidarlo. Y aunque lo cuides, lo abrigues, lo alimentas, envejece, se pone enfermo y se muere. Y ahora sí es mi cuerpo, yo. No es ni mío ni es yo. Si lo miro desde otra perspectiva, eso no es mío. Si fuese mío, me lo llevaría en el momento de la muerte.
De hecho, no me lo llevo, y gracias que no me lo llevo, porque se convierte en algo asqueroso. Bien, puede parecer algo que no tenga más importancia, pero según el budismo, en el momento de la muerte nos despojamos de ese cuerpo. La experiencia que tenemos en relación a ese cuerpo también desaparece. Dejamos de ver a través de estos ojos, dejamos de oír a través de estas orejas, dejamos de pensar ciertas cosas que surgían también en relación a un sistema nervioso y nos encontramos en un estado que de pronto eso con lo que nos identificábamos como yo o mío desaparece. ¿Y qué nos queda entonces? ¿Os imagináis por un momento que todo eso desapareciera? Te quedas con algo que es más básico, más fundamental, pero no reconoces como yo o mío. Y eso, según el budismo, produce una gran tensión. Bueno, lógico, ¿no? Si de pronto un día os despertáis y no hay ni cuerpo, ni pensamientos, ni emociones, ni veo, ni oigo, ni... ¿Con qué me he quedado? Pues con algo quizá más parecido a un sueño. Pero ya sabemos cómo son los sueños. Y si en ese sueño la identificación de yo se empieza a difuminar, ¿qué tipo de respuesta me va a producir? ¿Una gran alegría? Uy, ya no está yo. Qué bien. Mi cuerpo ha desaparecido. O lo que nos va a producir es una gran ansiedad. Para el budismo, cuanto más aferrados estamos a esa noción, más traumático es el perder lo que da soporte a esa noción. Y esa ansiedad es la que nos impulsa a volver a entrar en esa dinámica, a volver a tomar un cuerpo. ¿Qué impulsa según el budismo ese proceso? Como decía, las acciones que hayamos ido cultivando, las actitudes que hemos ido favoreciendo en nuestra mente. Si lo que hemos ido cultivando está basado en la ignorancia, en aferrarse a las cosas como si fuesen fuente de felicidad última, en la rabia, en el odio, pues eso deja una huella en nuestra mente. Una huella que según el budismo nos aleja de esa conciencia más sutil, más relajada, que es fuente de satisfacción, bienestar. Si hemos cultivado una actitud ética, hemos sido afectuosos con los demás pacientes, eso hace que la mente esté más equilibrada, si queréis, más cercana a su naturaleza más básica. De manera que en el momento de morir, si nos despojamos de lo más burdo, lo que reconocemos no nos es tan desconocido. Quizás reconocemos niveles más sutiles de conciencia que ya en vida hemos reconocido. Porque nuestra mente no está tan agitada, no está tan enganchada en lo burdo. Hemos empezado a reconocer cosas más sutiles y en el momento de la muerte las podemos reconocer y nos atraen. Para simplificarlo muchísimo, imaginaos que durante la vida lo que hemos cultivado es lo mismo que cultivan los animales, esos impulsos más básicos. Hemos sido seres muy instintivos, personas muy instintivas, que nos funcionábamos pues como un animal. Me viene este impulso, lo satisfago, sin pensar, ¿no? Sin pensar demasiado, sin límites, sin valores. Simplemente me dedico a satisfacer el primer impulso, como un animal, sin valorar las consecuencias a largo plazo, no, gratificación inmediata, lo quiero ya y me dejo llevar por el impulso, ni lo cuestiono, nada. Comparad eso con una persona que se haya esforzado en mantener una cierta ética, en ser consecuente e íntegra con esos valores. Eso es un curro, ¿no? Especialmente en algunos momentos el actuar con coherencia con nuestros valores requiere un cierto esfuerzo, una cierta conciencia. Requiere una cierta educación, recibir una educación, verle el valor, un esfuerzo que hemos hecho a nivel personal y otros han hecho por nosotros para inculcarnos, ¿no? Para hacernos ver el valor de esas cosas. Que hemos sido pacientes. ¿La paciencia es algo fácil? ¿Algo que nos viene sin esfuerzo o es algo que requiere esfuerzo? ¿Qué es más fácil, dejarse llevar por la rabia o ser paciente? Requiere esfuerzo. En el momento de la muerte, ¿con qué cosas nos vamos a identificar? Si hemos cultivado ética, incluso amor, compasión, hemos cultivado esa paciencia. Nos va a traer la posibilidad de renacer como un león. ¿Dónde está ahí la ética? ¿Dónde está ahí la paciencia? Es algo muy básico, muy instintivo, ¿no? Si hemos cultivado esa actitud más instintiva, si nuestra mente ha adoptado esa forma más básica, más
Oye, un león es muy atractivo. Si en el momento de la muerte nos perdemos, nos quedamos sin cuerpo, ese cuerpo puede ser atractivo, porque para satisfacer lo esencial, ese cuerpo funciona. Es más, para satisfacer lo esencial quizá funciona incluso mejor. Bueno, pues la mente en ese momento se sentiría impulsada a tomar ese tipo de forma, porque ya le satisface sus deseos. Aquello que la impulsa se satisface súper bien en ese tipo de forma. Si lo que nos impulsa es la paciencia, la ética, esas cualidades que desarrollamos en relación a los demás, nos va a parecer atractivo el renacimiento como un animal solitario, salvaje, como una fiera. O lo que nos va a atraer es esas cualidades que vemos en los humanos y que hemos ido apreciando. Es muy simplificado, ¿vale? El proceso, según el budismo, es extremadamente complejo. Entender cómo se impulsa la mente de una vida a otra, adoptar distintas formas, distintos cuerpos, es complejo. Pero de una forma simplificada lo podríamos entender así. Si hemos cultivado familiaridad con ciertas cosas, lo habréis notado, ¿no? Como cuando nos familiarizamos con ciertas cosas, las tendemos a buscar, nos atraen. Y ciertas cosas es que ni las vemos. Lo habréis notado, ¿no? Es que incluso como percibimos la realidad, cuando nos familiarizamos con ciertas cosas, nuestro mundo tiende a ir por esa dirección, aunque sea inconscientemente. Nuestra atención también se va hacia esas cosas. Cuando estamos atentos en algo que nos atrae, lo demás se difumina. Si lo que nos atrae es la ética, el amor, la compasión, lo demás se difumina. León se difumina. Y hiena se difumina. Ratón se difumina. Seres humanos encarnan esas cualidades. La mente se siente atraída, se siente impulsada a tomar esa forma. No es un proceso en el que haya decisión, es un proceso en el que nos vemos, según el budismo, impulsados por lo que hemos cultivado durante la vida. Es como si nos acostáramos, ¿no? De hecho, es parecido al proceso del dormir. Cuando nos acostamos, ¿no es acaso cierto que lo que hemos hecho durante el día tiene un impacto en el sueño? ¿No es acaso cierto que lo que hemos hecho durante la vida tiene un impacto en el sueño? Porque no es solo lo que hemos hecho ese día. Si hemos estado en ciertas dinámicas destructivas, de enfado y demás, no tiene un impacto en los sueños. Y es consciente, decidimos en qué soñamos, hay control ahí. La mente sin control se va a ciertas cosas. Si no hemos cultivado conflictos, no hemos hecho según qué cosas, no hay pesadillas. Eso ahí me avanzo, tampoco lo iba a mencionar, pero curiosamente, uno de los beneficios que se dice en el budismo de cultivar el amor, esa mente más afectuosa, más cálida, que está en paz con uno mismo, con los demás, uno de los beneficios es que uno duerme mejor y deja de tener pesadillas. Bien, si en el momento de la muerte nos encontramos en un estado más sutil, más parecido al de los sueños, en que hay menos control racional, digamos, pues estaremos a merced de los impulsos que hayamos cultivado. Y igual que en el sueño estamos a merced de los impulsos que hemos cultivado en el día, en la vida, tan ilógico nos parece pensar que en el momento de la muerte, si hay continuidad, no va a ser algo parecido a los sueños. Los impulsos que hemos cultivado harán que prestemos atención a unas cosas o a otras. Entonces, bueno, quizá habrá distintas posibilidades de nacimiento, pero si directamente hay ciertas que no las vemos porque no nos atraen, las posibilidades de tomar nacimientos, por ejemplo, como seres humanos, van a ser más altas. Para el budismo es clave cuidar nuestras acciones. Ese es el nivel más básico, bueno, según el budismo. Presentación tradicional del budismo es el nivel más básico de motivación que hace que uno empiece a tomarse en serio ciertas cosas. Ese nivel más básico de asegurarnos tener una buena continuidad en ese ciclo de existencias es lo que nos hace vigilar nuestras acciones. Su práctica fundamental es la ética, mantener una cierta ética, por si acaso. Pero es que además, más allá de que renazcamos o no,
el mantener una actitud ética en esta vida, más allá de lo que pase después, ya tiene beneficios. Y eso también está estudiado. Cuando los psicólogos estudian cuáles son las cosas que dan satisfacción a las personas, incluyen, entre otras cosas, sus valores y el vivir de acuerdo a sus valores. Otra cosa que incluyen, las relaciones personales saludables. ¿Qué hay detrás de relaciones personales saludables? Amor, compasión, comprender a los demás, paciencia. Así que incluso cuando se estudia científicamente esas cosas que apuntaba ya el budismo hace 2500 años, se ve que tienen sentido. No se estudiaban con estudios psicológicos, midiendo actividad cerebral y demás, se estudiaban observando la experiencia. Es otra forma de obtener, ¿no?, información válida. No hace falta que la ciencia nos demuestre todo. Por poco que veamos el efecto que tienen ciertas cosas en nosotros, podemos ver que las cosas no son arbitrarias, que ese estado de satisfacción, bienestar también tiene causas, y que quizá no son las causas que creíamos, quizás son otras las causas más profundas de esos estados. Para el budismo, ese ciclo de existencias es sin control racional o sin control externo. Nadie lo controla desde fuera, porque otros podrían pensar que hay alguien externo que nos controla en ese ciclo. En el budismo no hay nadie que externamente controle eso, y no hay control a menos que desarrollemos más conciencia y desarrollemos otro tipo de cualidades. Entonces puede llegar un momento en que controlemos eso. Lo que pasa es que eso queda lejos. Y se dice que a un cierto punto, habiendo cultivado ciertas cualidades de la mente y reconocido ciertos aspectos de nuestra mente a nivel más profundo, gracias a la meditación, el desarrollo de concentración y otras cualidades, uno ya no renace sin control. Se dice que renace por su deseo, a veces se dice por la fuerza de las oraciones. Una oración es una aspiración, es un deseo, articulado conscientemente y elevado quizá a algo más sagrado, y por la fuerza de la compasión. Por la compasión hacia lo mismo, compasión hacia los demás, uno elige ciertos renacimientos. Pero eso ya queda muy lejos. Para la gran mayoría de seres, ese ciclo, ese saltar de una vida a otra, es totalmente descontrolado. No hay ningún recibir la carta, a ver qué me ofrecen. Este está estupendo, pues voy a tomar este. Funciona así. Una pregunta, pero como yo voy percibiendo. Sí. Si estoy muy apegado a esos instintos primarios y tal, un león, por ejemplo, puede ser bastante atractivo. Sí. Pero si, por ejemplo, si es verdad que voy cultivando esos valores éticos y tal, eso, por ejemplo, un animal a lo mejor no me atraería, por todo hecho por simple atracción. Sí, es una manera muy simplificada, Sí. Es casi... Pero, de hecho, tú míratelo incluso en tu vida cotidiana. Sí. Cuanto más te habitúas a poner ciertos límites, más gusto encuentras en eso, más te atrae, ¿no? Y menos te atrae el transgredir esos límites. Ya no es que me vea forzado a... Es que simplemente no me apetece, no quiero. Hace la pregunta, un poquito inquietud. Es decir, entonces, por atracción misma, si tengo cierta tendencia, iría hacia un cuerpo, pero todo eso que he aprendido, ¿lo olvido? No, permanece todo. Según el budismo, todo permanece. Todas nuestras acciones, lo que han impulsado nuestras acciones, las memorias, permanece a niveles más profundos y condicionará nuestra experiencia. Entonces se dice, por ejemplo, ¿no?, uno como ser humano puede haber cultivado un montón de cualidades positivas, pero se le activa algo negativo, relativamente negativo, en el momento de renacer. Y renace como animal, pero renace como animal de compañía. Ya, ahí se le han mezclado cosas, porque no es lineal, porque no es tan simple como yo decía, entran muchísimos factores. De hecho, se dice, y eso pues, puede ayudar, ¿no?, también para, si le vemos que eso puede tener un cierto sentido, pensar, bueno, pues al menos para ponerlo en práctica no voy a perder nada.
Se dice que las causas para renacer como humanos, la principal es la ética. Pero después hay otras cosas que favorecen y hacen que ese renacimiento sea favorable, como la paciencia, generosidad. Bueno, uno puede probar. Primero valorar si esas son cosas deseables o no. Si como seres humanos vemos que eso es indeseable, entonces tenemos un conflicto. Vamos a apostar por una vida futura sin saber si eso existe o no. Ya, pero ¿tan malas son esas cosas? ¿Tan malo es mantener una cierta ética, tener una actitud generosa, ser paciente? ¿Es un desastre para esta vida? Y si los cristianos tienen razón, ¿a Dios le va a enfadar que hayamos mantenido una conducta ética, que hayamos sido generosos, hayamos sido pacientes, aunque seamos budistas? ¿Nos lo va a perdonar o no? ¿Nos lanzará al infierno por ser budistas? Lo miremos como lo miremos, incluso a nivel psicológico. Es algo que los psicólogos dicen que es nefasto, tener valores, algo que socialmente no está aceptado. Tener ética es una mala cosa. A nivel práctico podemos ver que eso que apunta al budismo, independientemente de que crea que eso tiene una continuidad o no, y además que me cuesta entender de cómo va a funcionar, es algo que es una apuesta buena ya para allá mismo. Porque si lo miramos, vemos que no es una mala apuesta para esta vida, para allá, para hoy. Y si encima va a tener un beneficio más allá de esta vida, pues esa es la mejor apuesta, porque ganas ahora y ganas en el futuro. Se dice que otra de las cosas que nos impulsa a ser humanos, a buscar ese tipo de nacimiento, o buscar cualquier nacimiento, es desear ese tipo de nacimiento. Si deseas ser humano porque le das valor a lo que es la humanidad, eso es una fuerza impulsora brutal, la fuerza del deseo. Deseo ser humano, eso me impulsa. Si mi obsesión son los leones y que fantástico que es ser león y cómo me gustaría ser león y comportarme como un león y me comporto como tal, hombre, ahí estoy cultivando un deseo que no es tan en sintonía con el deseo de ser humano. ¿Vale? Eso no quiere decir que no nos gusten los animales, cuidado, pero nos pueden gustar como ser humano, pero no desear ponernos en su piel. Desear seguir ser humano y poderme relacionar con ese animal, pero como ser humano. No meterme en su club. Tu nacimiento no es tan fantástico y maravilloso. Darle valor a lo que tenemos. Que no quiere decir menospreciar, porque a veces se confunde, ¿no? La vida de un animal es preciosa y hay que darle valor también. Pero la cosa es, yo que disfruto de una vida como ser humano, le doy valor a lo que es el ser un ser humano. Porque es que a veces no le damos el valor que merece. Y a veces, oyes, me gustaría ser un pájaro y volar por el cielo, un águila. Hostia, mírate unos cuantos reportajes de esos que todo el mundo ve, de la 2, ¿no? Mírate lo que es el mundo animal, lo que tiene que hacer el águila para comer. Y claro, el águila, sí, muy bonito ya, pero como seas el pájaro que se come el águila, menuda gracia, ¿sabes? Y el águila también, cuidado, porque viene, no sé qué grupo que quieren destruirle el hábitat y tal, y se acabó. Le viene el gracioso de turno que le gusta disparar a cosas que se mueven y se acabó el águila. Joder, que es una vida dura, ¿eh? Que hay muchos seres humanos intentando preservar la vida de esas águilas fantásticas y maravillosas y de los delfines. Joder, inteligentes los delfines. Sí, inteligentes, sí, con lo cual deben sufrir aún más. No se comen la mierda de plástico que les tiramos a un mar pensando que esos son peces y se empachan. Imagina lo que debe ser tragarse plásticos tratando de comer. ¿Te crees que eso es comida y te comes plástico? No hace mucho, ¿no? Apareció una ballena muerta que tenía un atasco en el estómago, en los intestinos, lleno de plásticos. Ya es duro ser humano, pero ser animal, al menos como ser humano puedes intentar, ¿no?, cambiar cosas y tener más recursos. Los animales están muy a merced de cosas que se escapan a su control, entre ellas el daño que causamos a su entorno.
totalmente indefensos, no se pueden defensar. Darle valor a lo que es el ser un ser humano, darle valor a nuestra humanidad, que para el budismo no es exclusiva de los seres humanos, pero brilla mucho en los seres humanos. Darle valor a todas esas cualidades, actitudes que nos permiten conectar con los demás, que nos impulsan a respetarles, incluso cuando el impulso básico nos impulsaría en otra dirección, ¿no? Dar valor a esas cosas. Para el budismo eso sitúa la mente, sintoniza la mente con ese tipo de existencia, la hace deseable. Si además encima de esto le añadimos cosas como la mente del despertar, la bodhicitta, bueno, entonces ya aspirar a mucho más que eso, ya no solo aspiro a ser humano, ¿sí? Eso es como secundario. Aspiro a ser un ser humano, pero porque quiero algo que es mucho más amplio. Y como ser humano me será más fácil marcarse un objetivo aún más ambicioso. En el budismo el objetivo más básico es el asegurarse un buen renacer, pero después existen otros objetivos más ambiciosos que ya entran dentro de lo que serían objetivos espirituales. Uno es el nirvana, es el liberarse del sufrimiento a nivel individual, dejar de sufrir y estar en un estado de placer incondicional, en el cual ya uno en el momento de la muerte se despoja del cuerpo y ya no vuelve a coger más cuerpos, en un estado mental de nirvana, pero no el de Kurt Cobain, el nirvana, mente en paz y experimentando un gran placer. Ya ese es un objetivo, el objetivo más básico, pero hay un objetivo más ambicioso. Ese objetivo se dice que cuando uno reúne las condiciones apropiadas y que produce finalmente un clic en su conciencia en el que ya firmemente decide voy a por eso, y todas sus secciones empiezan a ir encaminadas, empiezan a estar guiadas por esa finalidad, por ese objetivo, se dice que en 7-14 vidas esa persona, con prácticas de meditación y tal, se libera de ese ciclo. Según el budismo hemos renacido incontables veces. 7-14 vidas es nada. Eso es el máximo. Hay un objetivo más ambicioso que requiere más tiempo, pero en el cual no se ambiciona el desconectar del sufrimiento y desconectar de la realidad, porque hay una desconexión de la realidad ahí también. Hay una desconexión de esa existencia cíclica, condicionada. Hay un objetivo mucho más ambicioso en que se consigue esa desconexión del sufrimiento, se consigue experimentar, conectar con una felicidad, satisfacción incondicionales, pero no se desconecta de la existencia. Uno ya no está condicionado, pero sigue conectado. Es un estado que está, se dice, es un nirvana que no está ni en nirvana ni en esa existencia condicionada, sin control. Es lo que se conoce como estado de Buda, el estado del despierto, el que ha despertado de la ignorancia. Para el primer objetivo, digamos ya más espiritual, en el budismo, se requiere un cierto tiempo, 7-14 vidas máximo. En el vehículo más básico, de distintas maneras de conseguir ese resultado, se habla de 3 eones incontables. 3 eones. Un eón es mucho tiempo, muchísimo tiempo. Miles de años o mucho tiempo. Ese objetivo tiene una peculiaridad, porque uno aspira a ese estado. Bien, porque en el primer nivel en ese primer objetivo que ya empieza a estar más allá de lo mundano, digamos, hablamos de felicidad incondicional, desconexión del sufrimiento, no suena mal. Pero hay una desconexión también de la realidad, y en la realidad hay los demás, hay una desconexión de los demás. En el estado de Buda no hay desconexión de los demás, hay precisamente lo opuesto, conexión con todos los demás. Y además de una forma que superan nuestra conexión actual con los demás, totalmente incondicional y basada no en el aferrarse a unos y rechazar a otros, sino basada en el amor, la compasión, en el deseo de que todos los seres sean felices. Alguien que consigue ese estado ha llegado a ese estado impulsado por el deseo no solo de tener su felicidad, de hecho eso le viene como efecto secundario. El impulso principal es que todos los seres sean felices y que nadie sufra.
es su motivación principal. Eso es la máxima expresión posible de amor o de compasión. Desear no solo que las personas que quiero sean felices incondicionalmente. Ya quiero que mi hijo sea feliz incondicionalmente. Sí, está muy bien. Ya, pero aquí la aspiración es quiero que todos los seres, sin excepción, sean felices. Y además les deseo una felicidad incondicional. Y deseo que no sufran. Y para que eso se haga realidad, por lo tanto, tendrán que abandonar las causas del sufrimiento. Pues deseo que abandonen las causas del sufrimiento. Pero incluye un paso más allá. Está muy bien desear esas cosas, pero si no se traduce en acciones que ayuden a eso, ¿de qué sirve? Ser afectuoso, cuando se da la oportunidad de no hacer nada por los demás, ¿eso qué es? Deseo que seáis felices. ¿Podría hacer algo para que esa persona sea feliz? Ya, deseo que seas feliz. Eso es un amor un poquito incipiente, ¿no? En ese objetivo más amplio, la fuerza impulsora es lo que se conoce como la mente del despertar. Quiero que los seres, aspiro a que los seres sean felices, que se libren del sufrimiento, y quiero hacer algo para que eso sea realidad. Es muy difícil ayudar a los demás, no se dejan ayudar. Y además, ayudar a seres humanos ya es difícil. ¿Cómo he de ayudar a esa ballena que se come plásticos? Más allá de quitarle plásticos del lugar donde vive. Ya, pero le quito plásticos, pero eso no le va a impedir que quizá la cacen. No le impedirá que enferme, no le impedirá que muera y que vuelva a empezar otra vez, ¿no? Otra vez la historia. Ahora ya no quizá como ballena, sino que como sardina. ¿Qué podemos hacer para eliminar de raíz esa dinámica? Bien, para el budismo poco podemos hacer. Lo único que podemos hacer es desarrollar al máximo nuestro potencial, abandonar nosotros las causas de sufrimiento, cultivar causas de auténtica satisfacción, bienestar, entonces compartir ese conocimiento con los demás. No queda otra. Y no basta con estudiar un poquito esas cosas y compartirlas, como estoy haciendo ahora aquí. Eso también es súper limitado. Cuantos más recursos internos tengamos, mejor. Para el budismo, ¿cuál es la máxima expresión de nuestro potencial? Ese estado, el estado de un Buda, del despierto. Y todos tenemos el potencial para llegar ahí, todos. La mejor manera de acompañar a alguien a un estado de felicidad incondicional, libre de sufrimiento, es recorrer ese camino. Porque si no lo recorremos, ¿a quién le vamos a explicar cómo llegar allí? No se puede. Es todo mucho bla, bla, bla. Pero además, es que, ¿cómo vamos a comprarlo? No me va a convencer. Pero si podemos recorrer ese camino, incluso llegar a su resultado, entonces podemos hablar desde el conocimiento de esos estados. Podemos hablar con más conocimiento, porque además, según el budismo, el estado de un Buda, la mente ya no está condicionada por nada, no está condicionada por lo material. La mente es un fenómeno inmaterial y como tal no tiene por qué estar limitada por lo material. Lo que permite que la mente, a un cierto nivel, y así se manifiesta en ese estado de Buda, sea omnisciente, es decir, que lo conozca todo. No tiene límites al conocimiento. Hay ciertas cosas que nos impiden ahora experimentar eso, hay ciertas cosas que oscurecen esa capacidad de conocer sin límites. En alguien que ha conseguido el estado de Buda, esas limitaciones, esas cosas que oscurecen esa capacidad de la mente han desaparecido y su mente puede conocerlo todo. Si quiero ayudar a alguien y puedo conocerlo todo, pues eso será de gran ayuda, porque puedo saber, sin tener que pensarlo, que si hago esto, desatará todo un proceso. Porque puedo saber el por qué actúa de esa forma, porque veo todo su pasado. Y quizá no veo todo el futuro, pero sé que si toco ese botón voy a desatar una dinámica que va en la buena dirección. Y si luego dentro de 10 años nos volvemos a encontrar y vuelvo a tener la oportunidad de volver a... pues puedo ir manteniendo esa dinámica. No bastará con una vez favorecer un cierto cambio, porque el futuro es cambiante según el budismo, no hay un destino escrito. Pero si tuviésemos esa capacidad de predecir ciertas cosas,
Bien, quizá no podemos predecir todo el futuro, según el budismo, un Buda no puede conocer todo el futuro, pero sí puede conocer todo el futuro que se está escribiendo en este instante. Observa este instante y ve el futuro que se ha escrito. En el siguiente instante ese futuro ha cambiado ligeramente. Porque los seres, según el budismo, tenemos cierto grado de libertad, no estamos predestinados a nada. Pero fijaos, ¿no? No sé si me explico. Si yo fijo las condiciones en este instante, estoy fijando un futuro. En el siguiente instante cambio 3 condiciones, estoy cambiando ese futuro. Instante a instante se está escribiendo un futuro nuevo. Pero no es un futuro totalmente discrepante del segundo anterior. Tiene un parecido y hay ciertas cosas que están fijas. El Sol va a seguir funcionando por un cierto tiempo. Eso es bastante... Hay otras cosas que dependen de actitudes y eso es más fluctuante. Bien, esa es la visión budista, el que impulsa, lo que impulsa a conseguir ese objetivo más ambicioso es esa manifestación, es esa aspiración basada en ese amor y compasión incondicionales hacia todos los seres. Y entonces alguien puede preguntar, ya, ¿y yo por qué quiero sentir eso para todos los seres? Y es una objeción razonable. ¿Por qué tengo que sentir amor incondicional por los demás? Compasión incondicional por los demás. Desear que los demás sean felices. Desearle a esa persona que no sufra. Pues si se lo merece. Y ahí podemos llevar ese conocimiento a la experiencia personal. ¿Qué tal nos sienta ser egoístas? ¿Qué tal nos sienta enfadarnos? ¿Qué tal nos sienta estar de mal rollo? ¿Qué tal nos sienta esa tristeza improductiva? La tristeza de perder a una persona querida tiene un cierto sentido. Es porque quería a esa persona que estoy triste. Pero esos niveles de tristeza que vienen más de una insatisfacción, ¿qué sentido tienen? ¿Nos gusta? ¿Nos gusta estar insatisfechos? ¿Nos gusta sentirnos de mal humor? Nos gusta el mal humor. ¿Nos encantaría estar siempre enfadados? Porque ya nos gusta enfadarnos. Cuando estamos enfadados es lo que buscamos, enfadarnos y cuanto más energía hay allí, pues a veces parece incluso que mejor. Hasta que la cosa se descontrola y entonces nos asustamos. Nos gusta estar en esos estados, nos gusta tener miedo. Y ahora pongámoslo de otra perspectiva. Cuando se producen las condiciones, hay una persona determinada o una situación determinada y sentimos ese deseo de que esa persona sea feliz, sin esperar nosotros nada a cambio. Cuando de corazón deseamos que alguien sea feliz y hacemos algo por esa persona sin esperar nada a cambio, lo único que queremos es expresar ese deseo. Y sí, sin esperar nada a cambio, pero recibiendo muchísimo en retorno. Pero no desde ahí, recibiéndolo desde dentro. ¿No nos gusta eso? ¿No nos gusta estar en esa situación con las personas que queremos? ¿No nos gusta recibir afecto de los demás? ¿Nos cansaríamos de eso? Es un estado mental que pasado un tiempo, ¡qué asco! Digo, toda una semana de buen rollo, alegre, contento, satisfecho, ¡la puta mierda! Dame un poco de enfado. ¿Nos cansamos de eso? Alguien puede decir, bueno, es que eso tiene su lado negativo, la gente te puede tomar el pelo, tal. Pues eso no es el lado negativo de ese estado mental, es el lado negativo de la ignorancia. Si eres tonto y manifiestas eso de manera equivocada, eso no tiene nada que ver con ese estado mental. Hay gente que tiene muy buen corazón, que es alegre, afectuosa, y nadie le toma el pelo. Eso es una cuestión de inteligencia e ignorancia. Si eres ignorante, te toman el pelo, te enfades o no. Hay gente cascarrabias que le están tomando el pelo continuamente. No tiene nada que ver con ese estado mental de afecto o de rabia. Eso es otro aspecto. Si somos capaces de mantener ese estado, ¿no es eso algo deseable? ¿No sería deseable que eso no estuviese condicionado a encontrarme a esa persona, condicionado el tiempo que hace, si estoy aquí o allá? ¿No sería algo deseable descondicionar ese estado mental? Experimentar siempre ese buen rollo que experimentamos con las personas que queremos.
Y cuando viéramos sufrimiento, que experimentáramos lo mismo que experimentamos cuando vemos sufrir a alguien que queremos. Que nos sale esa otra cara del afecto, del amor, que nos impulsa a hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Y lo hacemos de gusto. Y lo hacemos contentos. Y si podemos hacer algo, ya puedo hacer algo por ti. ¡Ah! Nos lanzamos de cabeza. ¿Tan desagradable es? Bien, pues no es solo una cuestión de que los seres necesitan que los quiera. Los seres necesitan mi compasión. Es que todos los seres necesitamos amor y compasión, porque esas son vías rápidas para conectar con nuestra naturaleza más profunda. Porque esos son los estados mentales que nos acercan a una satisfacción cada vez más profunda, más allá de la ética, la concentración, esa sabiduría. Si cogemos esa vía, esa es una autopista a la satisfacción, al bienestar, sin necesidad de ser budista, la autopista para todos. Que nos va a tardar más tiempo en llevarnos a un estado de Buda, ya no, pero la satisfacción la obtendremos rápidamente si conectamos con ese estado mental. Por eso nos gusta tanto estar cerca de personas que queremos. Porque con esas personas permitimos que eso aflore. Hay una intimidad, hay una confianza que nos permite que eso salga sin tantas resistencias. Pero ¿por qué resistirnos a eso? ¿Por qué ponerle límites? Bien, hay razones para ello. Porque cuando no lo hemos puesto límites desde la inteligencia a cómo expresamos eso, quizá hemos recibido daño. Ya, pero ya somos mayorcitos. Que de pequeños no sabíamos más y siendo cariñosos recibíamos un bofetón, que no fuera literal, no quiere decir que eso tenga que ser siempre así. Ese es, insisto, un problema de la ignorancia. Pero no es un problema de ese estado cálido, abierto, afectuoso. En el budismo, la compasión es una de las alas del crecimiento espiritual. En el budismo mahayana, ese budismo que aspira a ese estado de Buda porque tiene una vocación universalista, porque piensa en el beneficio, la felicidad de todos y cada uno de los seres. Porque ¿cómo puedo yo aspirar a mi única y propia felicidad y olvidarme de los demás? Es un objetivo legítimo en el budismo, es un objetivo que se favorece, pero es un objetivo que a la vista de ese otro objetivo es casi algo indeseable. Porque si uno tiene un mínimo de conexión con ese amor, compasión hacia los demás y cree que de verdad puede aspirar a algo que le ayude a dar satisfacción a esos deseos, desear solo mi felicidad es extremadamente limitado. A veces en un texto se utiliza la analogía, es como estar en una casa en llamas, salir corriendo y estar satisfecho con haber salido tú, dejando atrás a tu madre, hermanos. ¿Eso qué nombre tiene? Bien, en el budismo es un objetivo legítimo para aquellos que creen que no pueden hacer nada, que lo único que pueden hacer es salir ellos de la casa. Pero para los que creen que sí que pueden hacer algo, es ayudar a otros a salir, ese no es un objetivo válido. O llamar a los bomberos, o hacerte bombero. Hazte bombero y entonces ya ponte un traje que te aísle perfectamente del fuego y entonces entra al fuego con agrado. Además no te vas a quemar. Porque esa es otra cosa. En este desarrollo, en este cultivar amor, compasión, se dice que ese cultivo de ese amor, compasión, de esos estados mentales, porque al final estamos hablando de estados mentales. Aquí no estamos hablando de ese concepto que tenemos de amor, que es yo te doy y recibo algo a cambio, y te lo doy a ti, pero al de al lado no, porque tú me das, él no. O no, esa persona me da lo contrario, por tanto no puedo darle eso tan precioso. No estamos hablando de ese amor que a veces entendemos que es más un a ver qué puedo conseguir de ti. Sí, entonces una relación amorosa es qué puedo conseguir de ti y qué puedes coger de mí, que ya me agrada que lo cojas, hasta aquí hemos llegado. Esto puedes cogerlo, esto no, esto es mío. No se habla de ese concepto tan devaluado de amor que corre hoy en día. No es eso, no es ese deseo de poseer. Ese amor es más un ofrecer, es un dar. Es un estado mental que irradia hacia los demás, que irradia incluso hacia el entorno. Una persona que está conectada con ese afecto, con esa, pues también es más cuidadosa con ciertas cosas, más cuidadosa también con su cuerpo. No lo va a maltratar,
¿Qué sentido tendría eso? El cultivo de esas cualidades, de esos estados mentales y de cualidades que ayudan a sostener, a alimentar esos estados mentales de amor y compasión, tienen además otro efecto, que es que equilibran la mente y la sitúan en un estado sumamente agradable, de serenidad, de calidez, de alegría. Y se dice que una persona que cultiva activamente ese amor, esa compasión más incondicionales, incluso ante el dolor físico, su experiencia es totalmente distinta. En cierta manera, ese estado mental tan cálido, tan agradable, eclipsa esas experiencias. Y puede parecer raro, pero cuando ayudamos a alguien de corazón, incluso a un desconocido, en una dificultad, y eso supone una cierta dificultad para nosotros, incluso puede ser una dificultad física, el placer que surge de estar conectado con esa vocación de servicio, cuando es de corazón, no cuando es por obligación, porque me siento obligado por el deber, no, eso es otro tema. Pero cuando de corazón ayudamos a alguien, incluso a un animal, aunque eso implique una cierta dificultad, incluso a nivel físico, ¿qué importancia tiene eso? Puede que hayamos dejado de dormir, o olvidarnos de comer, o que experimentemos frío ayudando a alguien o incluso a un animal. Ese sufrimiento tan insoportable es cuando estamos ayudando, cuando estamos en ese... ¿Qué ocurre con ese sufrimiento? ¿Qué ocurre con ese sufrimiento cuando estamos obsesionados con el yo, mi? Pobre de mí, qué frío tengo, no he comido. ¿Qué ocurre con ese sufrimiento cuando estoy volcado hacia otra persona, movido por ese deseo genuino de hacer algo por esa persona o por un animal? ¿Qué más da que esté ahí fuera, me esté cayendo lluvia, me esté helando? ¿Dónde está mi mente? Está en otra cosa, ¿no? Cuando hablábamos de satisfacción, ¿qué deja más satisfacción? En esa situación decirle, mira, lo siento mucho, pero está lloviendo, tengo hambre, tal, aquí se queda, en la cuneta, ya vendrá la policía, yo me voy para casa a comer, a tomarme una ducha caliente. ¿Da más satisfacción eso o quedarse ahí bajo la lluvia al lado de esa persona que necesita ayuda? ¿Qué deja un impacto más positivo en nuestra mente? ¿Qué deja mejor sabor de boca a la larga? O incluso a corto plazo, ¿no? Aunque quizá físicamente lo estamos pasando mal, no hay una satisfacción profunda, la sensación de que hemos conectado con algo profundo que tiene sentido, que estamos actuando desde algo, desde un nivel más profundo que tiene más sentido, que no es satisfacer lo más básico. Tengo frío, aquí se queda. O tengo hambre, lo siento, pero no le puedo ayudar. Primero tengo que llenar mi estómago. Bien, se trataría de reconocer esas cosas. E insisto, abandonar esa visión buenista o del deber. No lo hago solo, o no lo hago por deber, por ser bueno. Es porque es lo único que tiene lógica hacer. Porque si quiero ser feliz, esa es la única cosa que tiene lógica. Y además, hace feliz a los demás. Entonces, es pura lógica que se puede corroborar y se puede fundamentar en observarnos a nosotros mismos. Y entonces alguien puede decir, pero soy egoísta, claro, te sientes bien. Pero no lo haces por egoísmo. No ayudas a esa persona pensando en ti. Lo estás haciendo pensando en ella. Porque si lo haces pensando en ti, ya no da la misma satisfacción. Si lo hago por el qué dirán o para conseguir algo de esa persona, no es lo mismo. Lo principal es, estoy al servicio disponible para esa persona, para ese animal. Estoy en ese estado de mente más cálida, más afectuosa, volcado a esa situación, experimentando incluso sufrimiento. Y eso me da una gran satisfacción. Ya, pero esa gran satisfacción no viene de haber sido egoísta. La experimento yo, sí, pero no viene de ser egoísta. Viene de ser altruista. He sido altruista y eso tiene un impacto en mi satisfacción. Por eso el Dalai Lama a veces dice, el egoísta inteligente es altruista. Porque descubre que para él satisfacer sus deseos, la mejor manera es ponerse a disposición también de los demás. Y eso tampoco implica que uno se descuida.
Y uno se olvida de uno mismo y adopta una actitud de sacrificio por los demás. Y voy a sufrir por los demás. Eso tampoco es. Cultivo ese estado mental de calidez, de afecto, que incluye también al que lo experimenta. Si de verdad conectamos con esa mente afectuosa, más relajada, más alegre, ¿acaso eso no tiene impacto en uno mismo? ¿En la relación con uno mismo? También uno está más en paz con uno mismo, ¿no? Se trataría de reconocer ese estado. No es algo ideal, no es algo que tiene que ver con el deber. Es algo que nos produce también a nivel personal gran satisfacción y tiene un impacto positivo en nosotros. Una persona que se quiera de verdad, que tenga ese afecto, ese cariño, es una persona que también más fácilmente evitará dinámicas destructivas. Porque quiere ser feliz, reconoce y está sintonizado con ese deseo y desea hacer realidad ese deseo. Si tiene la sabiduría, utilizará la sabiduría, la pondrá a merced de ese objetivo. Utilizará su inteligencia para conseguir satisfacer esa felicidad. En lo último, en lo más profundo, pero también en lo más inmediato. Si tengo hambre, es una expresión de afecto hacia uno mismo, compasión, comer. Y si puedo comer algo que es agradable, pues me permito comer algo agradable. Lo hago por cariño, y si hay la sabiduría, como algo agradable, pero si es saludable, si me va a sentar bien. Si sé que es algo dañino, no lo hago. Si sé que es algo potencialmente dañino, pero no pasa nada por tomarlo una vez, pues me lo permito. Sabiduría y compasión, amor. Os decía, en el budismo el desarrollo espiritual se fundamenta, a veces se habla de las dos alas del desarrollo espiritual. La compasión, podríamos ahí incluir también el amor, podríamos decir la bodhicitta, y la sabiduría. Cuando ambas van juntas, se complementan, se refuerzan y son más que la suma. La sabiduría sin compasión puede ser algo frío. La sabiduría sin la fuerza de la compasión hace el nirvana atractivo. La compasión sin sabiduría va sin dirección y puede terminar, por ejemplo, llevándonos a situaciones en que los demás se aprovechan de nosotros. No tenemos la inteligencia o actuar pensando que estamos ayudando a alguien cuando en realidad sería mejor que no actuáramos de esa forma. Creemos que eso es ayuda, pero en realidad no lo es. La sabiduría es la que nos permite discriminar si eso es beneficioso o no. Se necesitan ambas. Si falla una de las dos, no hay progreso. ¿Hasta qué hora era? Hasta las aproximadamente 1:02. Vale. Bien, esas serían las causas principales de esa aspiración más ambiciosa que tiene el budismo. El budismo que se conoce como Mahayana, que literalmente significa gran vehículo. ¿Por qué es un gran vehículo? Porque incluye a todos los seres. Y se fundamenta en el gran amor, en la gran compasión. ¿Por qué es un gran amor, gran compasión? Porque incluyen a todos los seres. Incluyen a todos los seres y les desean el máximo de felicidad y desea que se libren de todo el sufrimiento y sus causas. Es grande en todos los sentidos. Es el sumo de las ambiciones. Ese es el sumo de las utopías. Porque además, y eso no es algo arrogante o egoísta o de orgullo, uno asume esa responsabilidad y se atreve a articularla a nivel individual. Yo haré que eso sea realidad. Yo. No espero que otros se ocupen de eso, no. Lo voy a hacer yo. Eso no quiere decir que lo haré yo solo. Ya sé que no seré el único. Pero estoy dispuesto a, si no hay nadie más, ser el único. Estoy dispuesto a ser el único que haga eso. Ya sé que no es el caso, pero si fuese necesario, voy a ser el único que haga eso. No hay problema. Voy a volcarme a cultivar esas actitudes. Ya está. Y tiene sentido, porque lo que hagan los demás son sus negocios, son sus cosas. Ahí no puedo hacer mucho, pero sí que puedo hacer yo. Y por lo tanto asumo esa responsabilidad con agrado.
conecta con lo que se conoce como bodhicitta. Bien, luego esta tarde hablamos de cómo cultivar estas cualidades. Mañana por la mañana. Hablamos de cómo cultivar esas cualidades. ¿Vale? Porque todo es muy bonito. Ah, sí, ya puede sonar bien. Ya, ¿y cómo se hace? Porque ¿cómo voy a sentir yo amor por según quién? Estás de guasa. Quizá no deseas que se queme vivo, ¿vale? Que no somos tan sádicos, pero que sea feliz no. Tampoco hay que pasarse, ¿no? Veremos métodos, técnicas que nos pueden ayudar. Pero quizá lo principal es entender de qué estamos hablando aquí. No estamos hablando de volvernos buenos porque es nuestro deber o porque los demás nos den un premio. Es que si queremos ser felices, observad, de hecho eso es una de las reflexiones a hacer. ¿Cómo me siento cuando consigo conectar con esas cosas? ¿Cómo me siento cuando estoy alejado de ellas? Comparar y elegir. Como decía, ¿no? Le dice el Dalai Lama, el egoísta inteligente es el altruista, el que cultiva amor, compasión en relación a los demás y cada vez de forma más incondicional. Porque esos estados mentales son fuente de satisfacción, bienestar. Si quieres ser feliz, mantén una conducta ética, cultiva el amor, la compasión y cultiva la sabiduría. Porque sin la sabiduría cultivas amor, compasión, te abres a los demás, recibes bofetadas y dices, mierda, me han vendido. Tienen que haber ambas. De hecho, y con esto termino, se equipara la compasión a un ministro hábil. Es hábil, porque nos puede aconsejar bien en eso de ser felices. Pero hay muchos enemigos en ese ministro hábil. La rabia, la venganza, la envidia, un montón de actitudes que quieren destruir esa manera de pensar, de relacionarse con los demás. Se equipara la sabiduría a un hábil guardaespaldas o una guardia personal. Necesitas algo que proteja esa mente más afectiva, porque es más delicada. Es despojarnos de la armadura, en cierto sentido. Abrirnos a los demás, abrir cierta sensibilidad que tenemos en nosotros. O hay inteligencia en eso, o vamos a recibir una de palos, que lo que va a pasar es que nos vamos a cerrar y aún con más fuerza. Bien, pues yo creo que lo podemos concluir aquí y podemos concluir en las prácticas budistas, algunos ya lo sabéis, se empieza estableciendo la motivación, siendo conscientes de por qué estoy haciendo eso. Entonces intentar alinear la motivación de nuestra acción con esa intención más amplia, con esa dirección que nos marcamos, y luego se termina dedicando. Eso es algo que podemos incorporar en nuestra vida. El principio del día, al comenzar el día, establecer la dirección, ¿no? ¿Cuál es la dirección que quiero dar a este día? ¿Cuál es la dirección que quiero dar a mi vida? Bueno, intentaré que este día esté alineado con esa dirección. Y ahí uno puede ser concreto. Y para ello vigilaré con esa persona, porque ya sé que me enfado con ella, intentaré ser más amable con la otra persona, porque no sé por qué, pero tengo una manía. Cosas concretas. Y al final del día es bueno hacer balance. Pero no hacer balance para sacar el látigo y fustigarse por las cosas que hemos hecho mal, que es una tendencia habitual, sino para ver las cosas que hemos hecho bien. Y si nada ha salido como queríamos, pues relájate, al menos habías establecido bien la dirección. Luego ha sido un poco desastroso, bueno, pues motívate a mañana a ponerle un poquito más de atención. Siempre es a la alegría, nos alegramos de las cosas positivas y entonces es bueno cerrar con conciencia esas cosas que han ido bien, también conciencia de las que no han ido tan bien, pero con esa motivación de seguir mejorando, no de castigarnos. Eso es improductivo, no sirve para nada. Además, ¿para qué? ¿De qué sirve castigarse? Lo que está bien es reconocer eso y desear cambiarlo, desear mejorar y reconocer que eso no es tan fácil, va a requerir tiempo, paciencia. Paciencia también con nosotros. Y podemos dedicar un minuto a tomar conciencia, no solo de lo que hayamos hecho hoy, cualquier cosa positiva que tengamos, cosas positivas que hemos hecho en el pasado y lo mucho positivo que tenemos. Y básicamente se trata de
desear que todo eso sirva como causa para que nuestras mejores aspiraciones se hagan realidad. Y hoy sed creativos. Pensad en esas cosas positivas que creéis que tiene sentido, que se hagan realidad, o os gustaría que se hicieran realidad, y desear que todo lo que hagamos sirva a ese propósito. Muchas gracias y, si lo queréis, hasta mañana. Gracias a ti. Mañana nos podemos venir a las 10 de la mañana. Comenzamos. ¿Qué pregunta? Sí, ahí se puede dejar también toda la noche. Yo también puedo dejar toda la Bueno, Javier, ya hablamos con gracias, Mónica. Hombre, porque hablé contigo por WhatsApp y te hice varias preguntas. Javier, ¿no? Sí. Covadonga, que está dándole un gran abrazo a nuestro bombero. Que es un bombero. Ella se encarga de recoger y ya de paso, si quieren, le dan un correo y el número, y es interesante porque es un grupo de WhatsApp para que estés enterado de todas las actividades que hacemos durante el mes, la semana. Hay una voluntaria que se dedica por el recordatorio de todas las actividades que hacemos, donde siempre nos contratamos una compañera de la meditación por las mañanas para ayudar a personas mamás, sobre todo igual que no pueden por la tarde. Pero bueno, las actividades de yoga y actividades de yoga por la mañana, pero la mayoría de las actividades son bueno, porque hay veces que por la mañana se estoy vale. Vale. Nos vemos mañana. Hasta luego.
Bueno, me lo digo mucho. Bueno, está grabando. Ah, bien. Sí, sí. Quiero que poner un enlace en la página Sí. Hay lunes, miércoles, calendario.